Hola, ¿qué tal? Bueno, estoy publicando una pregunta para los compañeros que se vayan incorporando a nuestra charla de esta tarde. Mi nombre es Joaquín Sarrión. Vamos a ir esperando unos 5 minutos para que se vayan incorporando, pero no quiero perder tiempo con las personas que ya estáis siguiendo, con vosotros los que estáis ya siguiendo este vídeo, esta charla vídeo en directo. Mi nombre es Joaquín Sarrión Esteve, soy investigador Ramón y Cajal en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en la UNED, y soy también profesor en el MOOC sobre nuevas formas de participación política que ha organizado la Universidad de Valencia en colaboración con Miriadax y que ha motivado esta charla. Hoy, cuando hayan pasado estos primeros minutos, lo que vamos a hablar fundamentalmente es sobre ciudadanía europea, sobre derechos, sobre democracia y cuáles son los retos fundamentales actualmente y sobre todo después de la crisis que hemos vivido para la participación política. Tenéis que tener en cuenta que esta crisis sanitaria que nos ha pillado por sorpresa a gran parte de los países europeos, la estamos viviendo globalmente, pero especialmente en Europa ha sido una crisis muy importante y que las instituciones europeas, a pesar de que tienen pocas competencias en materia de protección sanitaria, fundamentalmente competencias de carácter de coordinación, han intentado hacer lo mejor posible tanto lo que es la prevención como la lucha contra este virus que se ha difundido. Y esto, sin lugar a dudas, también afecta de alguna manera o nos puede afectar a todos como ciudadanos, como miembros de la comunidad política de la Unión Europea. Como os estaba comentando, ahora conforme se van uniendo más compañeros, mi nombre es Joaquín Sarrión, soy investigador Ramón y Cajal en la UNED, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y mi interés fundamentalmente es la integración europea y los derechos fundamentales. Es fundamentalmente a lo que he dedicado mi trabajo de investigación, aunque con diferentes sublíneas y temas que, digamos, están vinculados o están enlazados o tienen relación con la integración europea y los derechos fundamentales. ¿Por qué estos temas son tan importantes hoy en día? Precisamente estamos ahora mismo realizando una charla en transmisión directa que luego va a ser colgada online y en una red social como Instagram, ¿no? La Unión Europea, desde su fundación, siempre ha tenido como propósito conseguir un mercado común, luego un mercado único. Pero al mismo tiempo, ya desde el principio, ha tenido también en consideración la importancia de los derechos. Es decir, que en la integración europea o en lo que antes eran las comunidades europeas y hoy ya podemos hablar de Unión Europea, siempre ha tenido importancia esa dimensión social o esa dimensión de ciudadanía, aunque no se utilizaran las palabras de ciudadanía hasta los años 90. Uno de los primeros europeístas, Jacques Delors, decía que la Unión Europea era un ovni, un objeto volante no identificado, porque las características de la Unión Europea eran difíciles de definir como organización internacional. Adaptando esta expresión famosa de Delors, algunos autores han hablado de ovni, de objeto político no identificado. Y en ese mismo estadio estamos, una Unión Europea que estamos construyendo entre todos, 28 Estados miembros, que ahora mismo pues uno de ellos, el Reino Unido, la abandona, con esas tiranteces que son normales entre socios frente a aquellos que quieren potenciar más el mercado y frente a otros que son más federalistas y quieren más potenciar la comunidad política. Siempre en esa ponderación. España siempre ha sido o ha apostado mucho por una Europa federal, una Europa donde la participación política tuviera una mayor importancia, y en ese ámbito no solamente son los estados los que tienen un papel importante, sino también los ciudadanos. Por eso, bueno, vamos a hablar
hoy de esas cuestiones, ¿no? De la ciudadanía europea, de la democracia, de la participación política de los ciudadanos. Bienvenidos todos y si tenéis cualquier cosa, pues os invito a que lo pongáis en el chat en directo y yo intentaré comentar lo que vayáis poniendo, porque mi idea es que esto sea interactivo y sea más bien una conversación, una tertulia, que no un monólogo o una charla, ¿no? Si no lo sabéis, os comento que como ciudadanos europeos, y se entiende por ciudadano europeo toda aquella persona que es nacional de uno de los Estados miembros, tenemos derechos. También tienen derechos aquellos que son residentes en la Unión Europea, aunque no sean ciudadanos. Pero digamos que los derechos de participación política están atribuidos a los ciudadanos europeos. El concepto de ciudadanía está vinculado a la pertenencia a la comunidad política. Si lo pensáis a nivel estatal, es lo mismo que en España. Son los ciudadanos españoles los que forman parte de la comunidad política y tienen esos derechos tradicionales de participación política, como son las elecciones. Pero en el concepto de ciudadanía europea entran más cosas, aparte de participar a través de las elecciones. A las elecciones al Parlamento Europeo cada 5 años e incluso las elecciones municipales en aquellos países donde residamos como ciudadanos europeos. Entra también, por ejemplo, la protección consular. Protección consular en la que podemos acudir como ciudadanos europeos en cualquier país del mundo. Cuando no haya una embajada o un consulado de nuestro país de origen, podemos acudir a cualquier otra embajada o consulado de otros Estados miembros. Eso es muy importante porque nos garantiza que, teniendo en cuenta que actualmente los 28 y en el futuro los 27 Estados miembros están prácticamente tienen embajadas o consulados por todo el mundo, pues tenemos una protección adicional que solamente contáramos con la protección de las embajadas o consulados españoles o de otros países. Además, como ciudadanos europeos, es importante que tengamos en consideración que tenemos el derecho a circular y residir, a la circulación y a la residencia, al menos hasta 3 meses, sin ningún tipo de cortapisa en todo el territorio de la Unión Europea. Esto es muy importante y es uno de nuestros grandes derechos. No tenemos que confundir esto con el espacio en Schengen, que es un acuerdo que se crea al margen de la Unión Europea, pero que luego asume la Unión Europea y donde no hay control de fronteras. Este derecho del que estoy hablando como ciudadanos de circular y residir libremente es a pesar de que formen parte o no del espacio en Schengen los estados, porque como ciudadanos europeos podemos hacerlo incluso respecto a aquellos estados que no forman parte de Schengen y por tanto hay control de fronteras, pero podemos circular libremente. Es evidente que la situación de la crisis del COVID ha limitado muchos estos derechos y la Unión Europea está muy preocupada por levantar todas las restricciones, siempre, desde luego, protegiendo la salud, para potenciar estos derechos como ciudadanos europeos que tenemos. También tenemos derecho, por supuesto, a formar asociaciones, a participar políticamente a través de los partidos políticos, pero también tenemos derecho, como ciudadanos europeos, a dirigirnos a las instituciones europeas, y esto es muy importante, en nuestra lengua, en la lengua oficial del Estado miembro. Y tenemos el derecho a que las instituciones europeas nos respondan en esa misma lengua. Esto es muy importante, porque precisamente en una comunidad de 28 Estados miembros las lenguas son muy diferentes, y eso es algo que también hay que proteger. También tenemos derecho a acudir al defensor europeo, tenemos derecho a acudir y hacer peticiones ante el Parlamento Europeo, denunciando conductas de nuestros estados o de otros estados que nos parezcan graves, o de las propias instituciones europeas, de tal manera que el Parlamento Europeo pueda iniciar investigaciones. También podemos plantear reclamaciones ante la Comisión Europea o incluso dirigirnos a cualquier institución. Ahí tenemos el gran papel que tiene el defensor europeo, el defensor del pueblo europeo, o incluso también el papel del Tribunal de Justicia. Aunque no tenemos una vía directa, salvo que haya una decisión de la Unión que nos afecte directamente, a través de los jueces españoles podemos acceder vía cuestión perjudicial ante el Tribunal de Justicia, que nos ha protegido mucho a los ciudadanos, sobre todo en el caso, por ejemplo, reciente, como consumidores, en todo lo que es el tema de las cláusulas abusivas de las entidades bancarias. Es decir, que hay diferentes mecanismos que potencian esta participación